manos en acción, al no poner las manos por obra, ¿qué es lo que sucede? ¿Le servirá en algo? ¿Verdad que no? Dios quiere entonces que nosotros seamos más bien hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque los que oyen la palabra de Dios, las personas que oyen la palabra de Dios y no la hacen, las personas que oyen la palabra de Dios y no las ponen en práctica, vea lo que dice el verso 22, lo que son. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Se están engañando, se están engañando ellos solos, se están engañando ellos solos, porque solamente son oidores de la palabra. Y hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, hay muchas personas que les gusta la palabra de Dios, pero no la saben poner por obra, no la saben vivir, no la ponen, hermanos, a trabajar la palabra. Y saben una cosa, estas personas solamente se están engañando ellos mismos, porque son solamente personas teóricas. Teoría quiere decir que conocen las cosas de Dios, pero no viven conforme a las cosas de Dios. Teoría es, amado hermano, solamente el estar escuchando la palabra de Dios, pero no el hacer la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Qué les parece? ¿Qué es mejor, oír o hacerla? Porque a muchos les entra por un oído y ¿qué pasa? Y les sale por otro oído. No son hacedores. Pero a otros les entra la palabra, hermanos, y la guardan en su corazón. Cuando es sembrada la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, empieza, hermanos, a trabajar la palabra. Empieza uno a amar la palabra. Empieza uno a ponerla, hermanos, por obra. Pero cuando uno, hermanos, solamente escucha la palabra, sale de aquí, ¿y qué sucede? Y ahí, hermanos, en la puerta viene el diablo y le dice: dame la palabra, dámela, al cabo se te va a olvidar. La semilla la agarra otra vez el diablo, porque no quiere que se siembre en buena tierra, no quiere que se siembre aquí en nuestro corazón. Porque si se siembra en nuestro corazón, la palabra de Dios, ¿qué hace? Trabaja, germina, crece, edifica, transforma, cambia. Amén. Por eso dice Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Verso 23. Si alguno de nosotros, si alguno de ustedes, el que sea, si alguno es oidor nada más de la palabra, si alguno es nada más oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es igualito, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquel, amado hermano, que solamente es oidor
y no hacedor es igual, semejante a un hombre, hermanos, que se para enfrente de un espejo y ve su rostro. ¿Cuántos se han visto, hermanos, su rostro en un espejo? Y se está viendo. Y, amado hermano, hay unas caricaturas que antes yo miraba, hermanos, cuando estaba pequeño, de una Blancanieves, y había una bruja que tenía un espejo mágico y le decía: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de toda la región? ¿Y qué contestaba el espejo? El espejo no decía que ella, que la bruja, sino que decía que Blancanieves. Y era un coraje tremendo que tenía, hermanos, contra esa Blancanieves. Pues así, hermanos, nosotros cuando estamos viéndonos en el espejo de la palabra, nosotros preguntamos a Dios cosas. Y la palabra, hermanos, como si fuera un espejo, nos vemos y nos está diciendo, nos está hablando el espejo a nuestras vidas y nos está diciendo: mira, tienes que cambiar de actitud. Mira, no tienes que ser un borracho. Mira, no tienes que ser un adúltero, porque no puedes heredar el reino de los cielos. Amén. Y, amado hermano, vemos pues esta situación tremenda que estamos viviendo. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y mírenme, escúchenme. Cuando vemos esta situación, cuando vemos la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra a nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Nos habla? Hagan de cuenta, hermanos, que la palabra que estamos viendo es como si fuera un espejo. La palabra, hermanos, está hablando a nuestras vidas. La palabra, hermanos, está hablando a cada uno de nosotros. Y, amado hermano, cuando nos habla conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la Biblia. Lo que está escrito aquí, hermanos, en la Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para el hombre. Pero cuando nos habla la Biblia a cada uno de nosotros y nos dice algo, es como si estuviéramos viendo en un espejo, y el espejo, hermano, nos está diciendo lo que somos nosotros, lo que deberíamos de hacer, y no lo hacemos. ¿Qué pasaría? Es, hermanos, como vernos en el espejo, y ese espejo nos va a decir la condición de cada uno de nosotros. Nos va a ver si andamos despeinados, nos va a ver, hermanos, si nos falta alguna crema en nuestra cara, si andamos secos. Nos va a ver, amado hermano, si andamos bien rasuraditos. Eso, amado hermano, nos enseña también la palabra como ilustración. Nos dice mandamiento tras mandamiento. Nos dice: no hagas esto, haz aquello, corta con esto, procura esto. Y nosotros, cuando no atendemos a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sabe qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por otro. Ese es el problema de no poder retener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, vuelvo a repetir, no es tan solamente para oírla. Por eso muchos hermanos ya tienen años y años oyendo la palabra de Dios. Y están infladotes de la palabra de Dios. Y están gordos de la palabra de Dios. Tienen años y años escuchando la palabra de Dios. Pero le digo una cosa: son niños todavía.
Son niños, hermanos, que todavía se les tiene que estar dando lechita. Son niños, hermanos, que todavía no crecen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desaprovechan el alimento que se les está dando, porque la palabra de Dios les entra por un oído y les sale, hermanos, por otro oído. Pero aquellos, amados hermanos, los que escuchan la palabra y la empiezan a poner en práctica, esas personas empiezan a crecer, esas personas empiezan a desarrollarse. Esa semilla que es la palabra de Dios empieza a crecer. Esa palabra, hermanos, empieza a accionar, empieza a producir, empieza a trabajar en nuestras vidas. Cuando nosotros la retenemos, cuando nosotros dejamos, hermanos, que entre en nuestro corazón, pero cuando la rechazamos, ¿sabe qué es lo que pasa, amado hermano? Volvemos a quedar donde mismo, en el mismo nivel. Si alguno nada más es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, este hombre o esta mujer es semejante al hombre que se ve en un espejo y se ve su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios, amado hermano, estamos leyéndola y de repente está hablando a nuestras vidas. La palabra como que nos conoce, la palabra como que ve nuestro rostro, la palabra, hermano, nos está mirando a través, hermano, del espejo. Ese espejo, hermanos, es la palabra de Dios. Esa palabra, hermano, nos está hablando a nuestro rostro y, amado hermano, nos dice lo que tenemos que hacer. Aleluya. Pero si nos retiramos del espejo y no consideramos, hermanos, el valor de las palabras para nuestra vida, para nuestro corazón, ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Estamos ignorando la palabra de Dios, estamos considerando nuestro rostro, estamos considerando a través de la palabra nuestra condición espiritual. Pero después, amado hermano, nos retiramos de la palabra, nos retiramos del espejo y se nos olvida cómo era. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces sucede que ahorita está escuchando la palabra, ahorita está atendiendo la palabra, ahorita se está sembrando la palabra, ahorita la está escuchando por sus oídos. Pero si mañana le pregunto de qué se trató la predicación, ¿y usted qué va a decir? No me acuerdo, no sé de qué se trataba, qué sucedió ahí. Que al momento recibe, hermanos, usted la palabra, pero la deja ir, no la atesora, no le importa, no le interesa. Es cuando usted se está viendo en un espejo y está viendo la condición espiritual de su vida, está viéndose los errores, estamos mirando, hermanos, nuestras imperfecciones, y la palabra nos habla y redarguye nuestra vida, nuestro corazón. La palabra habla a nuestro espíritu, la palabra habla a nuestra alma, la palabra habla a nuestros sentidos. Y nosotros, amados hermanos, al momento nos gusta, la queremos, pero después se nos olvida, después la dejamos. Por eso dice la Escritura: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera, se ve a él mismo y se va. Y luego olvida cómo era.
Pero mas el que mira atentamente en la palabra, ¿qué dice ahí? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Nosotros pues, amados hermanos, cuando nosotros nos enamoramos de la palabra, cuando usted se interesa por la palabra, cuando usted lee la palabra, empieza la palabra a redarguirle, la palabra empieza a hablar a su vida, la palabra empieza a gustarle más y más, y la palabra, usted siente que la palabra está hablando a usted, a su corazón. La palabra en ese momento se está volviendo, hermanos, un rema. Se está volviendo viva en su vida, en su corazón. Pero mientras usted lea la palabra y le habla la palabra solamente, y después se le olvida lo que leyó, después ya no sabe ni qué dice la palabra de Dios, usted, hermano, solamente está alimentándose de letra, mas no de espíritu. Porque dice la Escritura, y mis palabras, dice Jesús de Nazaret, y mis palabras son espíritu, son espirituales y son vida. Cuando nosotros leemos pues la palabra de Dios, cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, es muy importante ponerla en obra. Ayer en la célula pusimos en obra la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué sucedió, hermano? ¿Qué hubo? Hubo sanidad. Porque Dios, hermanos, así, hermanos, lo enseña en la Escritura, que nosotros seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Póngase en sus pies y vamos a estar leyendo esa porción de la Escritura para que se quede en nuestras vidas, en nuestros corazones. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cierre sus ojos. Padre, delante de tu divina presencia estamos, honrándote y dándote toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por esta palabra. Permite, Dios mío, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Que tu palabra, Dios mío, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos atesorar, Dios mío, tu palabra que es viva y eficaz. Te lo pedimos, te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.